buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Ya estamos otra vez por aquí y en este caso, ya lo sabéis, es para hablar del Real Racing Club de Santander, porque sí, es cierto, ya no es una ilusión, ya no es un sueño, es una realidad. El Real Racing Club de Santander es nuevo equipo de primera división tras 14 temporadas fuera de ella, tras 7 incluso en la tercera categoría de nuestro fútbol y tras unos últimos años en los que ha ido dando pasos poco a poco, sin precipitarse, con una idea muy clara, mentalizados en ella. Y al final, aquí está el resultado, no es un premio, es un resultado a un grandísimo trabajo de un club que ha formado, que está formando un proyecto de verdad, un proyecto serio, de estabilidad y que asciende con total merecimiento. Ya en 2022 consiguió ese último ascenso a segunda división con Guillermo Fernández de Romo. En 2023, justo de hecho en esa mitad de temporada, en diciembre, en 2022 todavía, llegó José Alberto tras una mala dinámica que dejó a Romo fuera del club, con ese cese, ese cambio de entrenador, con Mikel Martija en la dirección deportiva, tras lograr ese ascenso. En 2023, esa misma temporada, pero en junio, consiguió esa salvación además de manera holgada. Después fue dando esos pasos hasta acercarse al playoff como en 2024, que sí, que fue muy duro ese final, muy cruel porque necesitaba un punto solo para conseguir ese playoff en los últimos dos partidos, con un punto de 6 lo iba a jugar, acabó perdiendo los dos partidos y no pudo disputar ese playoff, pero ya era un crecimiento, había pasado de conseguir esa permanencia allá, estar en la pelea del playoff. En 2025, la temporada pasada, ya estuvo dentro de este playoff. También fue muy duro porque fue primero durante muchos meses en esa primera vuelta con una ventaja importante de hasta 12 puntos y la acabó perdiendo. Y al final acabó ese playoff jugándolo contra el Mirandés, que acabó siendo goleado el equipo de José Alberto en la vuelta en Andúba. Pero este año todo ha cambiado y tras la llegada de Chema Aragón en verano, tras la salida de Mikel Martija, un director deportivo que había hecho un grandísimo trabajo y que había creado una estabilidad, había conseguido que este proyecto pues se disparase de verdad hasta que al final haya conseguido este gran éxito de la mano de Chema Aragón, pero también con José Alberto López, porque son 3 años y medio al frente del cuerpo técnico del equipo del Racing. La verdad es que un entrenador que ha cambiado la historia de este club también, porque 3 años y medio con el mismo entrenador un equipo prácticamente no lo vemos nunca, pero todavía menos en la trituradora que tenemos en esta categoría y en un club que hace no tantos años era realmente eso, una trituradora, pero que en los últimos ha cambiado y, como digo, en 2023 con esa llegada de Ceria a la propiedad del club, con Manolo Higuera en la presidencia, pues cambió la realidad de un sueño que, como digo, ya es realidad tras esta victoria ante el Real Valladolid por 4-1 y la derrota, además con remontada incluida, de la Unión Deportiva Las Palmas en Almería por 1-2, un partido que se decidió al final y que fue absolutamente increíble porque lo de Santander ya estaba decidido prácticamente desde hacía mucho tiempo, además con el Pucela con 10, con el Racing aumentando su ventaja en el marcador, y al final pues acaba consiguiendo lo que yo creo que muchos esperábamos, porque lo merecía y porque es que estaba siendo el mejor equipo. Al final esto se tenía que caer por su propio peso y al final así ha acabado cayendo con este gran éxito. La verdad es que me parece que hay que repasar y mucho esta temporada porque ha habido muchas claves que han conseguido este éxito, desde, como digo, en 2022 esa llegada de Mikel Martija que fue dando los pasos, pero es que creo que a muchos se nos viene a la cabeza ese partido ante la Real Sociedad en 2014 en Copa del Rey, en el que el equipo, el Racing, los jugadores, la plantilla, se negó a jugar, salió al campo, pero se negó a jugar, y ahí es cuando venció, cuando echó a la directiva que había, que evidentemente estaba siendo un lastre para el club, que a punto estuvo de llevarle a la desaparición en 2014, como digo. Después, tras descensos, tras no poder asentarse en segunda división, tras descender y ascender, pero tocar casi más segunda B o primera federación en la última etapa, que segunda incluso, y ya al final sí, en esta última, a poder asentarse y conseguir este éxito. La verdad es que
me parece que aquí es imposible no pensar en los Íñigo, Sainz Maza, en jugadores que han sido, pues, que han vivido momentos muy duros, que han estado en las muy malas, que ha pasado de ser recoge pelotas a ser un jugador muy importante, un capitán, el capitán del equipo. También, por ejemplo, el caso de Mantilla, Álvaro Mantilla en el lateral derecho, que también ha vivido etapas muy duras y que en esta última, en segunda división, se ha podido asentar. Bueno, la verdad es que desde luego que hay muchos casos, como también el de Íñigo Vicente, que no es cántabro, que seguramente no, que no es racinguista desde que nació, pero que lo ha acabado siendo porque se ha acabado quedando en momentos muy complicados, prácticamente muchos se habrían ido y él ha acabado aguantando ahí. Andrés Martín un poco lo mismo. Son muchos casos, como digo, pero el Racing de esta temporada empezó a construirse pues a finales de junio, tras jugar un playoff que ya sabemos lo que eso implica, jugar más partidos, acabar muy tarde la competición y además acabar la competición tarde y con un cambio en la dirección deportiva que estaba siendo una de las grandes claves del proyecto, con Mikel Martija a la cabeza. Ese cambio que fue repentino, que fue totalmente inesperado y que en junio, como digo, a mitad, ya llegando a finales de junio, pues fue un cambio que pudo cambiar un proyecto, que parecía que podía suponer un paso atrás, pero que al final, con la llegada de Chema Aragón, pues se pudo mantener esa línea y acabaron llegando fichajes pues que han sido tremendamente positivos, fichajes absolutamente claves, manteniendo la base de años anteriores, pero con esos refuerzos, sobre todo creo que el de Pablo Ramón, por ejemplo, en el eje de la zaga junto a Facu González, también por supuesto en el lateral izquierdo del ascenso desde la cantera de Salinas, esa apuesta de José Alberto y de Chema y del club en definitiva, en el medio campo fichajes como el de Pello Canales, el de Gustavo Puerta, un jugador por el que se llegó a pagar un traspaso importante, que esto en el Racing no lo habíamos visto tanto hasta ahora, hasta estos años, por el crecimiento que ha tenido a nivel económico, a nivel social, a nivel deportivo, en todos los ámbitos. Como digo, Pello Canales, Gustavo Puerta, también luego llegó el caso de jugadores, por ejemplo, como Villalibre, pero es que luego además tuvo en invierno varios problemas importantes como la lesión de Manex. Ya llevaba Arana mucho tiempo lesionado y sin poder participar. También futbolistas, pues como por ejemplo ese cambio en portería con la llegada de Simón Eriksson, que no pudo jugar prácticamente hasta este final de temporada, en el que le ha arrebatado el puesto a un Ezquieta que estaba muy asentado. Bueno, ha habido muchísimos cambios, también por supuesto lo de Guliasvili, que ha sido un eje trascendental, un puntal clave para conseguir el ascenso, y además un jugador que no era delantero centro, que llegaba como una variante más tras un traspaso también importante en enero, pero que ha acabado jugando ahí por esas lesiones, como digo, consecutivas, porque Villalibre se pegó 3 meses fuera de combate. Arana prácticamente toda la temporada no lo hemos podido ver. Manex, que llegó y a los 4 partidos acabó con esa lesión de gravedad. Es decir, el Racing se quedó en enero con el mercado cerrado sin delantero centro. Ahí apostó Chema por Jaime Mata, un veterano que con un rol más bien secundario, pero con sus momentos, pues bueno, ha acabado sin participar demasiado, porque el que ha sido, como digo, fundamental ha sido Guliasvili en el campo, con esa reconversión hasta delantero centro. Pero es que creo que aquí hay muchas etapas que han ido surgiendo, y la que no ha cambiado nunca es la de que el Racing se ha pegado 30 de las 40 jornadas hasta ahora como líder de la clasificación, y todavía será una más, porque en la 41, aunque pierda, también seguirá líder. En la 42 habrá que verlo, depende lo que suceda con el Deportivo, los partidos siguientes, pero lo que está claro es que este Racing, como digo, merecía el ascenso desde hacía mucho tiempo, y ese cruel final de hace 2 temporadas contra el Mirandés perdón, de la temporada pasada contra el Mirandés y de hace 2 contra el Zaragoza, y contra también el Villarreal B, un equipo descendido, pues yo creo que fue un paso pues fundamental para acabar consiguiendo también este éxito, porque también hay que tener momentos duros, momentos bueno, de replantearse las cosas, de reflexionar,
pero lo tuvo muy claro este club con ese relacionismo, un equipo tremendamente estrecho, un equipo que juega muy junto, con muchos futbolistas por dentro y que ha acabado siendo pues seguramente el motor de este ascenso, pero además un espejo para muchos clubes, porque este club hace muchos años, bueno, o hace no tantos mejor dicho, era un club que no estaba, que no tenía estabilidad, que era un club pues que tenía muchísimos problemas que afrontar y que los ha acabado mejorando, que ha acabado creciendo, que ha ido pues teniendo esos malos momentos, pero que ya está aquí, como digo, ese ascenso tan merecido. Creo que este equipo, como digo, es que desde el principio de temporada, para mí, si tuviéramos que sacar 3 4 jugadores clave, pues sí, a todos nos salen 3 o 4 pero es que también nos salen 6 o 7 u 8. Es decir, es muy complicado. Yo creo que aquí, si tuviéramos que decir 3 futbolistas claves del Racing para ese ascenso, a mí no se me puede olvidar. El primero que se me viene a la cabeza es el de Íñigo Vicente, que si no es el mejor futbolista de la categoría, pues está muy cerca de serlo. Creo que son muchos años tocando la puerta de la primera división. Se acabó quedando, como hemos dicho antes, y ha acabado apostando por este ascenso cuando seguramente tenía ofertas de la élite, porque estaba mereciendo dar ese salto y al final lo da con quien verdaderamente quería darlo, que es con el Real Racing Club de Santander, tras este crecimiento después de pasar por el Mirandés y después de el Racing, como recién ascendido a la categoría en 2022, pudiese conseguir este fichaje que estaba muy cotizado en segunda, por supuesto, porque es un jugador que siempre ha tenido mucho nivel, que tenía mucha capacidad, pero que podía dar un paso o dos más y los ha acabado dando porque tenía muchísimo talento para filtrar desde prácticamente cualquier parte del campo, con Andrés Martín que se ha acabado reconvirtiendo a segundo punto, a un jugador que sobre todo con espacios por delante ha sido fundamental, sobre todo en las rupturas ha sido clave esa conexión, esa dupla entre Íñigo y Andrés, un jugador Andrés que seguramente en el Rayo, en el Córdoba, en sus primeros años en la categoría lo asociábamos más a un futbolista de jugar entre líneas, que en el Racing también lo hemos visto, ¿no? Pero seguramente Andrés era un jugador más de un media punta, de filtrar, de jugar por dentro. Y en el Racing sí, lo hemos visto jugar por dentro, pero donde ha marcado la diferencia para mí ha sido con esas rupturas a la espalda de la defensa. Un jugador que en transición ha sido diferencial, que acaba, bueno, no ha acabado todavía la temporada, pero que tras estos dos años es que va a acabar disparado en la tabla de goleadores, de asistencias, porque la temporada pasada ya fue una barbaridad, casi con 20 goles, 20 asistencias. Esta temporada más de lo mismo, dando incluso un paso más en goles, bajando un poquito en asistencias, pero bueno, en definitiva es anecdótico ese dato. Me parece que es increíble, pero a mí también se me viene a la cabeza a futbolistas como por ejemplo el caso de Javi Castro, un jugador que llegó la temporada pasada, que fue muy importante, que este año pues ha tenido un rol diferente porque llegó Facu y llegó también Pablo Ramón y por momentos le quitaron ese puesto, después con ese final de temporada de Manu Hernando que ha sido diferencial, que ha sido muy positivo, un jugador que era prácticamente el cuarto central y que no estaba teniendo minutos, pero es que los ha acabado teniendo y mucho. Y luego, por ejemplo, Javi Castro también por momentos lo hemos visto de lateral derecho con las lesiones, con un mercado invernal que ha dejado solo en el lateral a Mantilla y que más allá de la cantera evidentemente y al final pues como digo con esas lesiones también de Álvaro pues ha acabado siendo Javi Castro importante con un lateral izquierdo como Salinas que en verano pues quizá muchos no contaban con él porque estaba en la cantera, porque en el lateral izquierdo seguramente era la posición que más dudas estaba dejando en el Racing en los últimos años, no acababa de conseguir un lateral que acabase de adaptarse de verdad, que acabase de ser constante en su rendimiento, que fuese completo, tanto arriba como abajo, y con Salinas, un jugador muy joven que ha acabado siendo fundamental y que tiene intereses de muchos equipos porque es un pedazo de lateral y tiene un potencial tremendo tanto por su capacidad física como para ir hacia adelante, para ir hacia atrás, un jugador muy completo como digo y que no llega ni a los 20 años, o sea es que es muy joven. Entonces me parece que por ejemplo ese puntal
de esa apuesta del club en que pudiera ser importante, que tuviera esa continuidad, esa confianza desde principio de temporada, pues por supuesto que ha sido muy muy destacable. También en el mediocampo ha tenido sus problemas, no ha sido la mejor temporada de Maguet, es verdad. Creo que la pasada, por ejemplo, fue mejor, creo que ha tenido otros momentos, pero creo que Maguet ha acabado muy bien esta temporada y también ha sido un jugador fundamental. Como también, por supuesto, para mí, una de las claves, uno de los mejores futbolistas también de la categoría, como por supuesto que es Gustavo Puerta, un jugador que llegó en los últimos días de mercado en verano, que prácticamente parecía imposible que pudiera llegar por el futbolista que era llegar a esta categoría, que en enero se llegó a hablar de que había clubes interesados en pagar su cláusula en ese mismo mercado, que se acabó quedando y al final, pues no sé si seguirá o no, pero el Racing ya tiene su objetivo en el bolsillo y ha sido con Gustavo Puerta, un medio centro el colombiano completísimo, muy fuerte en los duelos, muy fuerte en lo físico, pero que también se maneja con la pelota, que va a jugar el Mundial con Colombia, que sí, que ha tenido ese problema tanto él como varios, porque evidentemente el Racing ha firmado mucho y muy bien del mercado internacional y esto ha supuesto que en las ventanas, en los parones de selecciones, pues sí, fuera un problema añadido, sobre todo con esa última final de las 3 jornadas en una semana, de la jornada intersemanal y las otras dos, que en la que justo coincidía con el parón de selecciones y que ahí el Racing se quedó sin futbolistas clave como Salinas, como Puerta, como Pello Canales, como jugadores como Gulli Asbili, como, bueno, muchos que acabaron, bueno, que eran titularísimos, que eran indiscutibles en este equipo y que en ese tramo, en ese momento, pues fueron bajas muy muy duras. Se pudo reponer, para mí, otra de las claves, por supuesto, que es cómo se ha repuesto de los malos momentos, porque tuvo ese mal tramo, sobre todo, recuerdo el del final, sobre todo, porque tras perder 6-2 en Andorra, seguramente muchos se habrían cargado a José Alberto, seguramente muchos habrían pensado que no era el año otra vez, que iba a volver a perder la ventaja, que se iba a volver a caer y al final ha ascendido con 2 jornadas de antelación. Es una auténtica barbaridad en una categoría tan apretada en la que el Racing sí tiene un plantillón, sí tiene un grandísimo equipo, pero es que el Depor también tiene una plantilla muy muy potente, muy fuerte en lo económico también, el Almería, los 3 recién descendidos de primera que nunca han dado nunca han dado ese paso, nunca han sido capaces de pelearlo más allá de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha sido la única que ha estado ahí desde el principio y que ha estado, es verdad que no tanto en ascenso directo, pero sí picando piedra cerca de esas posiciones. Pero es que el Valladolid y el Leganés, como digo, venían de primera y no han estado en la pelea nunca. Bueno, me parece que es absolutamente impresionante lo del Racing. Yo me quito el sombrero sobre todo, como digo, por no precipitarse, por tener calma en los malos momentos, por ser un club como digo, un proyecto que ha creado del barro absoluto, de confiar en la gente de la casa y de apostar por una idea más allá de lo que sucediese, evidentemente cumpliendo objetivos, porque si no se cumplen objetivos, pues no puedes mirar en el largo plazo, tienes que pensar en el corto, tienes que pensar poco a poco en lo más cercano en el tiempo, pero cumpliendo esos objetivos ha ido dando pasos y por supuesto, hablábamos de Gustavo Puerta en el medio campo, de Maguet. Damián es verdad que no ha hecho una segunda vuelta seguramente como se esperaba, aunque tampoco creo que fuese fácil porque llegaba de no jugar demasiado en primera división en esta temporada y llegaba un equipo que iba muy rodado. Es verdad que tuvo esa oportunidad desde el principio y yo pensaba que se iba a sentar con Gustavo Puerta, al final no lo hizo y apareció la gran versión de Maguet al final. Pero es que también por delante hemos visto a Pello Canales, y digo por delante, pero también por momentos ha sido más en la base. Un jugador, el cedido por el Athletic Club de Bilbao, que ha sido una temporada la suya también espectacular, sobre todo por su capacidad entre líneas, por esos primeros contactos, esos giros, esos controles orientados, esos pases filtrados, sus conducciones, lo que trabaja sin la pelota porque es un elemento fundamental para ir hacia adelante, para presionar, para ser agresivo. Bueno, me parece un jugador que seguramente la temporada que viene veamos en San Mamés y creo que eso lo explica todo. Luego también, por supuesto, como decíamos antes, Íñigo
y Andrés. Creo que Suleimán tuvo ese foco más en la Copa quizá que en la Liga, pero acaba marcando el cuarto gol en este último partido ante el Valladolid. Pues que sí, que ya estaba el partido cerrado, pero que es otro paso, ¿no? Otro final pues prácticamente inmejorable. Me parece que Suleimán es un jugador que por momentos no ha tenido tanta regularidad y que no ha sido tan constante en cuanto a minutos, porque creo que como revulsivo creo que era un futbolista muy importante, pero claro, muy interesante, una opción creo que muy a tener en cuenta y que por momentos no lo hemos visto tanto participar, pero claro, también es verdad que eso supone muchas veces quitar a Andrés, quitar a Íñigo, quitar a Pello y tampoco es fácil, pero sí que Suleimán es un jugador que cambia partidos porque juega con muchísima energía, un jugador muy desequilibrante, muy vertical, muy rápido, un extremo puro de toda la vida y evidentemente pues es un jugador muy diferente a Andrés, a Íñigo y que podía cambiar planes de partidos. También por supuesto jugadores como decíamos antes de Guliasvili, pero es que lo de la delantera es que me parece impresionante, me parece increíble porque ha tenido que cambiar sobre la marcha continuamente. El equipo ha tenido que adaptarse a los momentos porque empezó la temporada con ese, justo llegó antes de empezar la liga, muy pocos días antes llegó Villalibre y empezó siendo titular y empezó jugando muy bien, aportando muchos goles, un jugador pues que seguramente estaba muy criticado en general porque es un jugador que no ha acabado en los últimos años de dar seguramente lo que se esperaba y quizá había bajado un poco el rendimiento a pesar de que en el Alavés lo había hecho muy bien, tanto en segunda como también tuvo sus momentos en ese playoff que le acabó dando el ascenso al equipo de Luis García Plaza ante el Levante. Todos recordamos ese famoso penalti en el último minuto. Por supuesto, Villalibre empezó, como digo, muy bien la temporada, pero tuvo esa lesión que le dejó fuera alrededor de 3 meses y que podía complicarlo todo porque Arana no estaba pasando su mejor momento, porque Arana prácticamente no lo podíamos estar viendo porque tenía tantas lesiones, porque no estaba pudiendo tener esa continuidad. Estaba, como digo, en un mal momento seguramente en todos los sentidos por las palabras que tuvo ayer en la celebración. Es impresionante, pero es que en enero Chema Aragón apostó por un jugador como Manex Lozano que estaba jugando en segunda federación en la cantera del Athletic Club, en un equipo convenido y parecía que podía ser, ¿no? Hubo críticas que era un jugador muy joven, que no tenía experiencia. Bueno, Chema Aragón ya sabemos cómo es, ya sabemos que es un auténtico crack, un especialista en detectar talento y Manex pues es que se hablaba también, se criticaba por sus cifras que venía en segunda federación, un delantero pues que acabó demostrándose que era un gran delantero. Es verdad que jugó muy poco, pero tuvo esos 3 4 partidos que demostró que era un delantero que estaba preparado para ese salto y que Chema había acertado, ¿no? Que por fin el Racing podía tener otra vez delantero, porque como digo, sin Villalibre y sin Arana es que estaba muy lastrado. Pero a los 4 o 5 partidos Manex se lesionó de gravedad y el mercado estaba cerrado. Había fichado el Racing a Guliasvili, pero era un jugador seguramente más pensando, creo yo, evidentemente en el futuro, porque se había apostado fuerte por él económicamente y es un jugador también joven. Se había apostado por él también en el presente, por supuesto, pero seguramente se había apostado por él como un jugador que podía jugar prácticamente en cualquier zona atacante del campo, pero no como delantero centro seguramente. No se esperaba quizá que fuese el 9 y al final se ha tenido que apostar por él y al final, de hecho, con Villalibre ya recuperado, es que ha acabado siendo el 9 del Racing, un jugador que juega de maravilla, tanto de espaldas como de cara, el georgiano, que también ha sido otro, como digo, otro fichaje de sacar la cartera, que también era muy desconocido para el gran público y que demuestra también la capacidad que ha tenido este equipo, esta dirección deportiva, para detectar talento en el mercado internacional, ya no solo en el nacional y ya no solo en jugadores tan jóvenes, porque Guliasvili es joven, pero no tiene 20 años. También hablamos de que, como digo, con el mercado cerrado, Chema quiso apuntalar la plantilla con otro delantero porque iba tan justo de posibilidades por esas lesiones que apostó por Jaime Mata.
Bueno, me parece que la temporada del Racing resume el proyecto, resume absolutamente todo y yo tengo muchísimas ganas de ver ese relacionismo en primera división, esa forma de jugar por dentro, de juntar tantos futbolistas en esas zonas del campo, en un equipo tan estrecho, como digo, tan junto, que transita muy bien, que no le importa encajar goles, que ha sido una auténtica barbaridad como ha remontado partidos, porque los ha remontado de todos los colores, incluso casi perdiendo 0-3, recordamos ese partido ante el Zaragoza, que fue perdiendo 0-3 y que casi acaba empatándolo, y yo creo que si dura 5 minutos más eso acaba 4-3, acabó 2-3 al final, acabó perdiendo, y esa es una también, esa es una de las cosas negativas, ¿no? Esos problemas que ha tenido el Racing ante el Zaragoza, ante la Cultural y Deportiva Leonesa, con ese 2-4 al principio de liga, que también supuso un problema porque era un golpe otra vez ante un colista, como la temporada pasada ocurrió ante, bueno, la pasada temporada y la anterior, ante el Cartagena, ante el Villarreal B, equipos descendidos, como también había ocurrido ante el Alcorcón. Son muchos casos, pero al final el Racing es que le ha ganado a los de arriba absolutamente siempre, le ha ganado todo, al Almería, al Depor, al Castellón, a todos los equipos prácticamente, le ha ganado el ida y vuelta en cuanto a los rivales directos me refiero, y eso pues ha hecho que se disparase en la clasificación, que tuviese todos los golaveras ganados. Bueno, un equipo que como digo ha ido dando pasos y que merecía este ascenso. La verdad es que un club que como digo lo ha pasado muy mal, pero creo que tiene un proyecto para poder, es verdad que todavía es pronto, que veremos la temporada que viene, pero a mí me parece que es un proyecto que tiene que asentarse en primera división. Seguramente pues tendrá sus malos momentos, igual puede asentarse después de descender y volver a ascender. Si pasase, eso no significaría nada, porque en definitiva ese salto a primera división es muy complicado y lo estamos viendo con el Oviedo, con el Elche, con el Levante. Lo hemos visto en las temporadas anteriores, porque pocos equipos se pueden establecer en la categoría de oro en primera división, porque es muy complicado, hay un salto importante y en un verano es difícil de solventarlo, pero el Racing tiene esa capacidad seguro, porque yo estoy convencido en este proyecto, igual que creo que también el proyecto del Oviedo hasta que ascendió y ha sido una verdadera decepción. Hasta ese ascenso creo que había hecho muy bien las cosas y había trabajado muy bien en todos los sentidos, pero ha acabado siendo, como digo, una decepción, igual que creo que el Elche también ha crecido mucho, pero es que el Racing yo creo que incluso está por delante de estos, y me parece que tiene esa capacidad para pelearlo y para poder intentar asentarse en primera división. Así que esto es todo. El ascenso del Racing, como digo, ya no es un sueño, ya no es una ilusión, es una realidad, y tras 14 años pues se acabó todo. Está de vuelta el equipo de José Alberto, el equipo de Ceria y de Manolo Higuera, de Chema Aragón, también de Miquel Martija, de una plantilla absolutamente impresionante que ya es histórica. Acordaros, como digo, de siempre de suscribiros, de dejar un buen like y de comentar qué opináis de la temporada del Racing de Santander, que ha vuelto a primera 14 años después.